¿Por qué nace Contacto Siniestro? ¿Qué es Contacto Siniestro? ¿Qué significa para ti? Contacto Siniestro ahorita, pues básicamente ya es mi estilo de vida, ¿no? Este proyecto es un podcast en donde abordamos temas paranormales, espirituales, energéticos o como tú le quieras llamar, a todo lo sobrenatural, ¿no? Fíjate, Raúl, yo pensaba que sabía cosas antes, pero me di cuenta que no. Aprendí a no confiar en cualquier persona, ¿no? Porque hay muchas veces que se acercan personas a decirte, yo hago esto o yo puedo manipular la realidad así, de esta manera. Yo llegué a creer esas cosas. Entonces aprendes a saber qué creer y qué no creer. Me dio mucha curiosidad una vez que tuve una invitada. Ella sin saber nada de mí, sin saber nada de las personas que venían a mi programa de invitados. Ella fue a mi estudio y se sentó en una silla. Y ella dijo, hace poco tiempo tú tuviste a una persona así, 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 así. Y esa persona necesita ayuda. A la madre, o sea, ¿cómo sabes esto si ni siquiera ha salido ese capítulo? Pues yo me quedé helado de lo que vi a la orilla del camino. Volteo y veo que una mujer y ella muy blanca, hasta pálida se veía su piel, me estaba viendo. No te imaginas la cantidad de gente que está en la carretera. O sea, gente que ya no está viva. De alguna manera siento compasión por los espíritus que están ahí, porque tal vez si yo estuviera ahí, haría lo mismo. Hubo una ocasión en la que yo asistí con una persona que se considera medium. Dice que vivimos en una realidad programada y ella comenzó a darme datos muy específicos de mi vida que nadie, absolutamente nadie hubiera podido saber. ¿Cuál ha sido la creencia que más te haya desconcertado? Así como que... Mira, esto no salió en video porque fue muy fuerte, pero bueno, si te cuento, también vas a tener que cortarlo, yo creo. ¿Qué tranza, bandera? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pasados de Moda. Y hoy estoy bien contento porque está un máster con nosotros aquí. Está Iván García. Iván Siniestro, ¿cómo estás, Iván? Hey, ¿qué onda, Raúl? Muchas gracias por esa presentación. No me considero un máster ni nada por el estilo, pero muchas gracias por tú sí considerarme. Pero pues vamos a hablar de algunas cosas, pues de lo que te pudiera compartir yo, ¿no? Porque pues no de todo sé, ¿no? No, sí. Mira, primero quiero hacer la acotación de que para mí sí eres un máster porque, mira, pues para empezar, ya he tenido algunos de los invitados que tú has tenido. Algunos que sí he visto contigo y que, órale, pues está bien curado el tema. Y otros que no, o sea, que fueron coincidencia, pero cuando veo que estuvieron contigo, pues sí, me fleto el episodio y veo, te aprendo, pues tienes muchos tips. Pues para los que no lleguen a saber quién es Iván, tiene un podcast muy famoso que se llama Contacto Siniestro. Es de los podcasts del top 3 de podcast, por lo menos aquí en Hermosillo, y la verdad es que tienes unos números muy buenos por la constancia, por todo lo que haces, por tu manera de entrevistar a la gente, que somos totalmente opuestos. Aquí también te estoy aprendiendo en eso. Yo hablo un chorro y tú le das toda la pauta al invitado para que se desenvuelva, y eso también lo he estado tratando de aprender de ti, y pues muchas gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias, Raúl, por todo y pues ahí estamos. Sí, pues ahí andamos, arriba somos, en el camino andamos. Vamos a empezar primero, para la gente que no conozca tu proyecto y todo lo que tú haces, hablando un poco de qué es Contacto Siniestro. Me gustaría a mí que me dijeras, o que nos dijeras, ¿por qué nace Contacto Siniestro? ¿Qué es Contacto Siniestro? ¿Qué significa para ti? Ok, Contacto Siniestro ahorita, pues básicamente ya es mi estilo de vida, ¿no? No es un proyecto más, inició siendo un hobby, fíjate, luego se convirtió en mi negocio y pues terminó siendo mi estilo de vida actualmente. Entonces, pues se trata de, este proyecto es un podcast en donde abordamos temas paranormales, espirituales, energéticos o como tú le quieras llamar, a todo lo sobrenatural, ¿no? Tocamos desde temas de duendes, personas que aseguran ver personas que ya no están con vida en este mundo, o simplemente trabajadores de la energía, ¿no? Que es un tema un poco tabú todavía para estos tiempos, pero cada vez son más personas las que van surgiendo que aseguran poder sentir
algo más allá de lo que las personas comunes como tú o como yo, pues no podemos percibir, ¿no? ¿Y de dónde nace, Iván, el interés de encaminar este proyecto para allá o de dónde nace el interés de crear este proyecto con esta temática? Mira, pues yo soy comunicador, estudié ciencias de la comunicación. Mi objetivo principal, por así decir, siempre fue, desde que yo entré ahí, siempre fue ser productor de televisión. Ok. Yo siempre quise ser productor de televisión, tuve la oportunidad de estar en algunos medios, practicar, trabajar en algunos medios desde abajo, ¿no? Jalando cables, como se dice. Pero pues gracias a las personas, o desgraciadamente por las personas, la envidia, el egoísmo, etcétera, pues no pudimos llegar a ese objetivo. Entonces yo desde entonces dije, si no se te presentan las oportunidades, pues tú créalas, ¿no? Entonces aquí sigo creando oportunidades y gracias a Dios no nada más para mí, para más personas que ahora trabajan conmigo, ¿no? Ok, sí me comentabas que tienes un equipo detrás, entonces está muy padre eso y traes algunos proyectos hoy que al ratito si quieres los abordamos. Entonces, esto nace porque pues tú quieres crear tus propias oportunidades y el tema específicamente, ¿por qué? ¿Afinidad, alguna experiencia? ¿Por qué? Ahorita te podría decir que no sé cómo llegué hasta este punto, Ok, pero yo siempre he tenido un gusto por este tema. Desde inicios del internet, yo creo que yo lo descubrí, ¿no? Que empezaron a surgir estos videos de que muchos podrán identificar como duende real captado en ok, cámara o de este tipo de videos que son reales, ¿no? ajá, Entonces, yo quise darle ese realismo porque después de estos videos empezaron a surgir lo que es la creepypasta, los relatos, narraciones y todo esto. Y sí me gusta, o sea, sí me gustan, pero yo quise darle ese realismo. Cuando yo inicié, realmente no había alguien específicamente que hiciera eso, pues aquí no, ¿no? Y allá para el sur había personas que iban iniciando también sus proyectos. Entonces dije, bueno, pues este es un terreno que nadie ha tocado, entonces estaría muy interesante hacerlo. Y así inicié. Iniciamos invitando, yo inicié invitando a mis amigos, o sea, a mis amigos, a mis familiares, a que me contaran experiencias sobrenaturales. Entonces, desde ese momento yo dije, este va a ser el concepto principal del programa. Personas normales con experiencias paranormales. Después fue evolucionando porque pues el público fue pidiéndolo, ¿no? Ya después empezamos a invitar personas que aseguraban trabajar con la energía, poder manipularla, controlarla y pues utilizarla para beneficiar o tal vez para dañar también a otras personas. Entonces se me fue haciendo más interesante este tema y pues lo añadimos al concepto principal que era personas que no tienen nada que ver con el tema contando sus experiencias, ¿no? Entonces ya fue un complemento. ok, ok. Y has entrevistado a mucha gente de todas las áreas. O sea, es impresionante porque si entras a la biblioteca, a tu biblioteca, y es impresionante porque hay de todo. En esto, ¿cuánto tiempo tienes con el podcast? Con el proyecto ya llevamos 4 años recién cumplidos en enero, pero pues desde que lo empecé a tomar en serio como un trabajo, como un negocio, pues fue hace 2 años, ¿no? Que empezó a funcionar ya de esta manera, a ser de interés para las personas y pues a tomarlo pues ya con seriedad, ¿no? ¿Qué has aprendido en este trayecto? Digo, se aprende mucho cuando tienes un podcast, pues plataformas, esto, pero más allá de la cuestión operativa técnica, en las entrevistas, en el convivir con los invitados, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha dejado el podcast? Fíjate, Raúl, yo pensaba que sabía cosas antes, pero me di cuenta que no. Aprendí a no confiar, y esto yo creo que es importante comentarlo desde ahorita, ¿no? Aprender a confiar, a no confiar en cualquier persona, ¿no? Porque hay muchas veces que se acercan personas a decirte, yo hago esto, o yo puedo manipular la realidad así, de esta manera. Entonces, yo caía. Al principio yo me engañaban, pues, y
No quiere decir que hayan sido algunos de los invitados de los videos que están actualmente en el canal. O sea, tal vez son videos que ya no existen en Ok. ninguna plataforma, ¿no? Pero yo llegué a creer esas cosas. Entonces, aprendes a saber qué creer y qué no creer. Actualmente, yo ya soy creyente de mi propia realidad, ¿no? Ok. Si yo no puedo percibirlo, no te voy a juzgar, pero tampoco voy a poder creer al 100%. Yo soy católico pues de familia y esa es mi religión y esa va a ser siempre, ¿no? Entonces, yo creo que por algo Dios o una energía universal nos pone en ese lugar y yo no lo voy a negar. Entonces, me voy a quedar ahí escuchando más testimonios, pero no voy a dejar no me voy a dejar llevar por ideas de otras personas. Eso es importante también para las personas que están escuchando, que no todo lo que vean en internet va a ser 100% real, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que me ha dejado, pues, este trayecto de conversar con muchas personas. También otra cosa es que la energía existe, definitivamente es algo con lo que siempre estamos en contacto. Nosotros somos energía, nosotros podemos crear cosas desde creerlas. Y eso me ha quedado muy claro y yo lo he venido haciendo desde hace tiempo y ahorita lo que yo pudiera llegar a creer, lo puedo crear. Pues la energía tiene hasta un fundamento científico, o sea, la energía existe, ¿no? Y Claro. existe yo no soy experto en esto, pero voy a tratar de explicarlo a como yo lo puedo entender sin el expertise que tú tienes o con tanta experiencia que tienes. Pues la energía puede estar en todos los niveles, pues físico, metafísico, lo podemos tocar, puede ser algo palpable o incluso no, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe la energía y qué padre que estés creando, o sea, que tú creas y lo crees con esta energía, que generas la energía para hacerlo realidad, ¿no? Para hacerlo tangible. Claro, depende de la realidad de la densidad en la que esté esa energía, ¿no? Ok. Porque hay energías tan densas que pueden llegar a ser tocadas o físicamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, un espíritu se materializa, es porque hay una energía muy densa también ahí que tal vez está pidiendo ayuda, está utilizando toda esa energía, todo eso, esa fuerza para hacerse notar, porque quieren darte un mensaje, pues. Y de eso se trata también. Eso me ha quedado muy claro que hay personas que ya no están en este plano, pero aún así se siguen comunicando con nosotros. Me da, ¿cómo pudiera decirte? Me dio mucha curiosidad una vez que tuve una invitada, bueno, hace poco, ¿no? Que ella sin saber nada de mí, sin saber nada de las personas que venían a mi programa de invitados, ella fue a mi estudio y se sentó en una silla. Y ella dijo, hace poco tiempo tú tuviste a una persona así, 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 y esa persona necesita ayuda. Y yo, a la madre, o sea, ¿cómo sabes esto si ni siquiera ha salido ese capítulo? Pues, y, o sea, no había manera, pues. Entonces, es algo que está por ahí hablándonos de alguna manera, ¿no? Haciéndonos saber esos mensajes. Fíjate, ahorita que dices en mitad y de la materialización de espíritus, ¿te ha tocado en estos años que tienes con distintos invitados que haya pasado algo, haya habido alguna materialización no sé, de alguna manera haber sentido que algo se materializó durante el episodio con algún invitado, que fuese, te ha pasado algo así, o alguna señal o algo que digas tú, a la torre, esto se sale de toda norma? Han pasado varias cosas, ¿no? Pero te cuento yo creo que un poco más significativas, ¿no? Que han ocurrido y que tal vez no algo materializado en sí durante la grabación, pero sí cosas muy extrañas que yo no puedo explicar cómo han pasado. Bueno, ya tengo más o menos una noción, pero no al 100% puedo explicarlo. Una vez yo tenía un invitado, fue de las primeras grabaciones esto, así que me quedó muy marcado.
un invitado me estaba hablando sobre que él tenía contacto con seres de otros mundos. Ujú. Ellos vienen de manera espiritual, vamos a decirlo así. No es que ellos vengan en naves y todo lo que conocemos como naves y todo eso es de aquí, pues. Ok, Es lo que él me estaba explicando. ok, ok. Entonces, en un punto él me dijo, ¿y sabes qué pasa algo bien raro? Hay veces que ellos no me dejan hablar de ciertos temas y hacen lo posible para que me calle. Y en ese momento, ¡pum!, nos cortaron la corriente de la grabadora. O sea, no se fue la luz, no hubo un error, o sea, simplemente la grabadora se apagó. Ok. Y yo, qué raro, pues si está conectada la corriente, todo está normal, hay más, pudo haber fallado tal vez el múltiple, no sé, pero se me hace muy extraño si ya teníamos más de una hora grabando sin ningún problema, pues. Él se dio cuenta porque tenía audífonos y me dijo, ¿ves? Eso es a lo que me refiero. Ya no podemos seguir hablando de este tema. Y yo, bueno, fue impactante para mí, pero como no fue algo pues tan inusual, pudiera haberse explicado con la lógica, pues. Ujú. Entonces yo no me quedé con eso. Yo dije, pues fue raro, pero pues no pasa nada. Entonces, en otra ocasión, estábamos a punto de iniciar la grabación. Teníamos una lámpara, bueno, tenemos varias lámparas. Tenemos la que va hacia los invitados, tenemos luces de recorte, las del fondo, y tenemos otras que dan como hacia la pared para que dé un rebote, ¿no? Entonces, una de esas estaba muy alta y tenía horas ahí. No se había movido desde hace mucho tiempo esa lámpara. Entonces, de la nada, yo veo cómo empieza a moverse, pero así, como a balancearse, no simplemente a caer, como que agarró vuelo y ¡pum!, se abalanzó a encima del invitado. Y a la bestia me dio mucha pena porque pues le cayó encima, pues, pero fue algo que yo lo vi por completo, como esa lámpara agarró vuelo para caer Para encima de caer esta encima. persona. ¿Será por las energías de cada quien? ¿Será algo así? Puede Es ser. que son cosas que tú dices, eso pasa en las películas nada más, pero hasta que lo vives te das cuenta que eso es real. Y sí, son energías, no había viento como para que esto se cayera de esa manera, entonces yo no puedo atribuirle este acto a otra cosa que no sea la energía, porque no había nada haciendo contacto con esa lámpara. Fíjate, te voy a platicar algo. Me desbloqueaste un recuerdo. A ver. Me desbloqueaste un recuerdo. Eh, yo viví un tiempo, bueno, mi familia vivió en un tiempo en el patio. Hicimos una casita, una construcción, porque éramos de una familia de muy escasos recursos. Hicimos una construcción de estos cuartitos de lámina negra, en el patio de un negocio de un tío. El negocio era una reparación de calzado. Todavía existe. Está en el puro centro de Hermosillo. De esas casas de adobe así. Carlos Junior se llama la reparación de calzado. Está justamente por la calle donde está la casa de los duendes. Ahí está. Eh, eh, pues ahí crecí, ¿no? Fallece mi tío y vamos al taller, no me acuerdo qué, cuando andábamos con todo este rollo del sepelio, toda esta onda, y entramos al taller de noche. Y prendimos los focos, íbamos mi papá, mi mamá y yo, y había un vaso de agua en una mesa. Y cuando entramos, el agua se empezó a mover. Se empezó a mover, se empezó a mover y mi mamá empezó a hablar con ella. Y yo pues, estaba chico, yo creo que tenía como unos 12 años más o menos. Y mi mamá empezó a hablar con él. No, cálmate, Carlos, soy yo y que no sé qué. Carlos sea, pues Carlos, ¿no? Y cálmate, que no sé qué. Mira, nomás venimos para recoger esto. Está tranquilo, descansa en paz, pa. Y el agua dejó de moverse. No me acordaba de eso, te lo juro. Ahorita que dijiste que se empezó a lanzar y por el tema, me acordé. Y pues, o sea, nadie en la familia nos creyó, yo lo vi, pero tampoco no le tomé un significado, pues yo estaba chamaco, o sea, no le tomé la importancia o el significado que tenía. Lo que se me hizo curioso y le dije, ¿por qué hablabas con él? Es que es tu tío, me dijo, es tu tío así.
Y así quedó. Ya salimos, nos fuimos. Nunca volvió a pasar nada así, por lo menos no ahí. Sigue siendo de la familia ese negocio. Ya no sé si pasó algo, pero fíjate que me pasó algo así. O sea, que pudiera, es una manifestación que no lo veía. Y yo soy muy, ¿No estabas consciente de eso? no, Pues no, sí. no, muy científico, muy apegado al lado científico, al ser un poco incrédulo con estas cosas de energía, pero poco a poco, con algunos invitados que he tenido aquí, sí me he dado cuenta que pues no, y con estas experiencias que yo he tenido, que no me acordaba, pues como que mi cerebro la encajonó ahí. Recuerdo Entonces, sí, desbloqueado. recuerdo desbloqueado. ¿Qué alguna otra experiencia que nos puedas platicar? Fíjate, antes de pasar un poquito a las más fuertes, es interesante este tema, este concepto del poltergeist, porque esto es un poltergeist, ¿no? Cuando Ok. se mueven las cosas inertes, los objetos que no deberían de moverse, es porque tiene una energía. Y fíjate, hay un estudio científico, ahora que dices esto de la ciencia, hay un estudio científico comprobado que dice que no necesariamente cuando pasa este fenómeno quiere decir que es un muerto. Ok. El estudio dice que hay veces que las personas, su propio estrés, su propio dolor, su propio sufrimiento, hace que sucedan este tipo de cosas. Entonces, me imagino que ese momento por el que estaban pasando, pues fue muy doloroso para algunas de las personas que estuvieron en ese momento ahí. Pues Entonces yo le encuentro esa... o sea, que pudieras haberse reflejado el poltergeist, Ajá. que el dolor y eso que sentía mi mamá, más de que fuera mi tío. Pudiera ser algo Exacto. así parecido, así en términos muy coloquiales, así. Exactamente. Ok, ok, Sí. pudiera ser. Pues voy a investigar todo esto. Voy a echar un clavado a leer de Sí, este. básicamente es eso, que las personas provocamos lo que pasa con lo que sentimos. Entonces, yo lo veo con sentido de alguna manera porque, pues si somos capaces de crear simplemente creyendo y sintiendo las cosas, pues ¿por qué no podemos mover los objetos si tenemos un sentimiento muy fuerte de dolor, una emoción, un sufrimiento? Pues no, Ok. inconscientemente, claro. Sí, sí, mi mamá no era consciente, ella hablaba de que era mi tío, ¿no? Oye, qué Ajá. interesante. Son cosas que pasan. Y fíjate, una de las experiencias que tuve ya, ahora sí, más que con este fenómeno el del poltergeist, perdón, eh, encuentros con pues, lo desconocido, ¿no? Hubo una ocasión en la que yo me encontraba, era adolescente, estaba entrando a la universidad apenas, me encontraba con mis compañeros, estábamos buscando a dónde ir a buscar la fiesta, obviamente, ¿no? Entonces hablé con un amigo mío, estaban en un terreno en San Pedro. Ah, bueno, pues vamos, sí, vámonos de vagos todos, ok. Entonces nos fuimos, yo venía manejando, agarré el carro, nos subimos todos y al momento de ir por la carretera, está bueno, muchos a lo mejor no van a entender, pero hay un camino donde cruzas las vías del tren. Ajá. En ese camino que va directo a un pueblo que se llama Zamora, Ujú. hay diferentes vados, que son por donde corre el agua cuando llueve, ¿no? Entonces, al momento de ir pasando por uno de esos, yo me quedé helado de lo que vi a la orilla del camino, en uno de esos vados, dentro. Volteo y veo que una mujer con un vestido largo, largo y negro, y ella muy blanca, hasta pálida se veía su piel, me estaba viendo. Fue en 2 segundos que pasamos por ahí que yo la vi. Entonces yo me quedé a la madre. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Noté que los demás en el auto se quedaron muy serios. Entonces, ya que llegamos al lugar, le dije a mi compañero que venía a un lado de mí de copiloto, le dije, bueno, él fue el que me dijo, oye, ¿la viste? Y yo, hijo de su madre, no fue mi imaginación. No fue mi imaginación y la vimos. Entonces ya le pregunté al dueño del terreno
al que fuimos, oye, ¿no te han contado que pasan cosas raras aquí? A ver qué Ajá, a antecedentes. ver, no le dije lo que había pasado para ver si coincidía algo de lo que me decía. Entonces me dijo, sí, hay una mujer que se aparece en la carretera. Y yo, pues la vimos, le dije. Sí, la vimos. ¿Qué características tenía o algo? Pues es así, así, así. No, pues sí era entonces. Entonces la vimos. Yo creo que si hubiera venido solo, que es uno de mis mayores terrores, si hubiera venido solo se me hubiera subido. Pero pues, Y por ejemplo, yo sé que, y nos los dijiste ahorita, que no eres experto en el tema, pero has hablado con muchas personas que son expertas en diferentes, ¿cómo le podría decir? En diferentes ramas, en diferentes disciplinas, con diferentes dones. ¿Alguno te ha explicado por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué se aparece la gente en la carretera, que es algo muy común, ¿no? Y hay muchas historias de eso. no te imaginas la cantidad de gente que está en la carretera. O Ok, sea, gente que ya no está viva. ok. Ellos están buscando volver a casa. O sea, imagínate, si tú le quitas la vida o tú pierdes la vida en un lugar donde no es un lugar donde amoroso, donde tú creciste, donde tú pasaste gran parte de tu vida, te vas a sentir perdido. Si tú no eres consciente de que tú perdiste la vida, tú te vas a quedar en ese lugar buscando ayuda. Oye, quiero volver a mi casa. Y vas a hacer todo lo posible Ok. para llamar la atención de los que sí están vivos. Te vas a subir al carro porque te quieres ir con él. Te vas a aparecer porque quieres que te dé ride. Yo no lo veo por el lado de miedo. Aprendí a asimilarlo de esa manera, que esto no es algo de terror, aunque muchas personas sí lo consideren algo de miedo y de terror. Yo de alguna manera siento compasión por los espíritus que están ahí, porque tal vez si yo estuviera ahí, haría lo mismo, ¿me entiendes? El poder buscar ayuda de alguna manera para regresar a casa, para devolver un favor, algo pendiente. Por eso muchas veces dicen que si tú dejaste algo pendiente, te vas a quedar aferrado a esa preocupación. No vas a estar en paz, ¿no? No vas a... Exactamente, no vas a encontrar la paz porque tú te quedaste aferrado a eso. Entonces, mm, yo creo que es un buen consejo, una buena recomendación para las personas. No se enganchen con las cosas. O sea, si tú tienes un objeto que quieres mucho pues, no sé, o sea, le tienes una estima bastante grande y no te puedes separar de ello, tienes que hacerlo, porque si no, tú te vas a quedar atrapado ahí. ¿Qué ha pasado que personas se quedan atrapadas en los En objetos. los objetos porque no los supieron, no los soltaron. No lo soltaron y muchas veces, fíjate, esto es muy complejo, porque así como tú puede ser que no sueltes un objeto, las personas puede que no te suelten a ti. Órale. El dolor de las personas, llorar todos los días, pueden pasar dos cosas. O tú empiezas a manifestarte en el lugar de esa persona que está sufriendo, o esa persona se va a ir contigo, que ya lo hemos visto también. Sí, fíjate que es muy común dejarse. Hace poco estaba una tanatóloga con nosotros y justamente platicaba un caso así de que pues, falleció mi hijo y pues yo me voy con él y consciente o inconscientemente te vas y te llevas, pues te vas porque estás enganchado a esa persona, no lo soltaste. Estás llamando a la muerte. Ujú, exactamente. Y como tú dices, el poder creer en algo, el poder lo hace real. Pues entonces, Ahí da vuelta el círculo, ¿me entiendes? exactamente. O sea, si tú crees que debes irte Te con va. él, te vas a ir. O sea, ten cuidado con lo que deseas, pues. Exactamente. Cuidado con lo que deseas. Así es. Oye, Iván, ay, qué miedo esa frase, no ten cuidado con lo que deseas. Hay que ser No, conscientes pero por sí eso. hay que ser conscientes, pero no lo pensamos, pues normalmente no nos aferramos al deseo y no vemos más allá las consecuencias. Ese es el problema de las personas actualmente. Es la falta de conciencia, pues, que las personas quieren todo sin hacer nada o quieren esto sin pensar en una consecuencia después. Es la falta de conciencia. Si tú eres consciente de algo, pues obviamente vas a saber qué puedes tener
o qué es mejor para ti tener. Ok, ok. Interesante. Es que es mucho de hacer como un análisis profundo y una introspección también. O sea, no nomás es para eso, sino también hacia adentro, a ver qué necesito, qué quiero, a qué le voy a echar ganas y qué quiero creer, ¿no? Más o menos. Es que todo viene de adentro, pues. Sí. Todo lo que tú vayas a crear y a creer y todo viene de dentro de ti. O sea, hay una teoría muy interesante que últimamente me ha estado llamando mucho la atención. Yo antes preguntaba a mis invitados, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es tu percepción de la realidad? Y esa pregunta está mal formulada, porque la percepción de la realidad se llama conciencia. Ok. Es lo que hay y es lo que tú ves que hay. Ujú. Eso es lo que crea la conciencia. Entonces, mucho tiempo yo estuve con ese error, ¿me entiendes? Yo quería saber, ¿por qué si los muertos ya están muertos, tú me aseguras que tienen conciencia? ¿Los muertos tienen conciencia? Preguntaba yo. De alguna manera, si siguen en el mundo real, quiere decir que sí. Entonces ahí estaba mi respuesta. Pero esta persona que comenta esta teoría y que tiene mucho más detrás, ¿no? A mí me voló la cabeza porque yo siempre estuve en ese error y de ahí aprendí también que tal vez esto que llamamos Dios o esto que llamamos energía universal, la fuente y lo que tú quieras, no es tan literal como pensamos. O sea, uno se imagina, viene un creador y te pone monitos como Sí, plastilina, te empieza a de crear. barro y todo este rollo, ¿no? Exactamente. La verdad es que, bueno, yo no sé la verdad absoluta, pero lo que sugiere esta teoría es que todos venimos del sol. El sol es el creador. Si tú no tienes el calor del sol en el planeta, pues todo fallece, pues. Entonces, se supone que eso también aplica en otras galaxias. Quiere decir que si esto es cierto, definitivamente hay vida en otros sistemas solares o en otras galaxias, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que él menciona que cuando tú mueres, como eres esa energía que viene de ahí, volvemos al mismo lugar. Y eso yo lo empecé a conectar con el túnel o la luz que vemos cuando, bueno, cuando las personas aseguran que se van, ¿no? Que fallecen. Entonces, la luz que vemos es la luz del sol cuando estamos volviendo a él. Ok. Él dice que cuando todas las almas, los espíritus de este planeta lleguen a estar allá, va a ocurrir este fenómeno que cuando una estrella fallece, entonces explota y eso nos hace irnos a otras galaxias para volver a empezar la vida. Oh, ok. Y esto es un ciclo de nunca acabar y ahí es donde conecto yo la reencarnación. Entonces todo todo se conecta aquí. Hay, hay casos en los que hay teorías que se manejan como aisladas, pero yo les encuentro conexión en todo, pues sí, es algo que yo he aprendido también con cientos de invitados que he tenido. Justamente eso. Tienes mucha experiencia de muchos invitados que han compartido contigo de diferentes teorías y tú tienes pues tienes las cartas pues para poder acomodarlas, cosa que a veces cuando estamos casados con una teoría o con una religión o con un estilo de vida o con alguna creencia, no volteamos muchas veces a ver a los demás y ver qué pasa, cómo acomodan las piezas y creemos que tenemos la verdad absoluta. Digo, no en todos los casos, pero en muchas personas sí lo creemos así, pues. Entonces, tú tienes mira, para empezar, tienes la apertura. De siendo católico, hay gente pues, de muchas religiones, muchas creencias, a esto contigo. Tienes la apertura de sentarte una hora o más a escucharlos. Ya de ahí, ya las llevas de ganar. Ahora, tienes toda la experiencia de cientos de invitados detrás, de diferentes, ¿cómo le podemos decir?
Creencias. disciplinas, creencias, etcétera, etcétera, pues obviamente tienes una baraja muy amplia para poder ir hilando cosas que no todos pueden hilar, porque no nos damos la oportunidad de hacerlo. Eso está bien padre. Ahorita que decías, bueno, que platicabas de esta teoría de la luz del sol y el túnel, ¿te ha tocado entrevistar a ti a alguien que haya vuelto, que se haya ido, que haya fallecido y que haya regresado? A varias A varias personas. Sí, a personas. varias Y personas. platican esto de la luz. Fíjate, son experiencias diferentes. Ok. Son experiencias diferentes, pero todo lleva a que hay algo más allá. O sea, a final de cuentas, yo no puedo considerar que una persona que falleció 5 minutos, pues haya conocido realmente lo que está detrás de, ¿no? Detrás de la vida. Porque a final de cuentas, pues están aquí todavía, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo lo puedo tomar en cuenta como un constructo mental en el que su cerebro creó lo que ellos querían ver después de lo que conocemos como la muerte. Pero hay coincidencias en las que ellos aseguran que una voz les habla y les dice pues ciertas oraciones o ciertas frases en las que ellos llegan a sentir paz. Eso sí ha coincidido, ¿no? Que cuando pasa esta experiencia, ellos simplemente dejan de sentir dolor, dejan de sentir nada. Bueno, lo puedo considerar también como una desconexión de todo el sistema nervioso y todo esto, pero pues es algo que también han coincidido estas personas, ¿no? Hay una en específico que le mando un saludo al señor Klaus, espero que esté muy bien. Y Esperemos que esté bien, señor Klaus. sí, sí. Y él comenta que estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo dijo, pero para él fue como 2 horas, pues de que me contó toda una historia en la que él sintió como algo desprendía su alma de su cuerpo. Y él me dice, morirse duele. ¿Por qué? Porque a él le dolió cuando él sintió que lo desprendieron de su cuerpo. Y él dice que sintió como si fuera una gelatina que saliera de él y él pudo verse acostado también. Entonces él dice que ya se fue, ¿no? Empezó a irse y empezó a ver como si estuviera en un campo con muchas flores, una bicicleta amarilla, me dijo, o sea, varios detalles. Él fue muy específico con todo lo que me dijo, pero sí fue una experiencia no común, pues. A lo que voy es que algo así, una persona con una rutina normal no pudiera haberla construido en ese momento, pues. Ok, ok, ok. ¿Hay algo más allá? Debe de haberlo. Y si no lo hay, pues sería muy desilusionador, ¿no? O sea, muy desesperanzador, como dicen. Sería triste, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que estuviéramos aquí ahorita. Sí, sí. No hay un propósito, no hay, no hay, No no hay hay, no nada, hay pues. nada, no hay nada. Es pura oscuridad como antes de nacer. Yo siempre hago este chiste de que yo creo que la muerte es como cuando antes de nacer, que todo era pura oscuridad, pues. Bueno, porque no nos acordamos, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, la torre, qué interesante. Y ¿cuál has entrevistado mucha gente con muchas creencias? ¿Cuál es la creencia o hay alguna creencia de las personas que has entrevistado que te haya movido? Que digas tú, o sea, aquí me interesa, pues tienes la apertura para platicar con todos y para conocer a todos, pero que te ha interesado mucho como para decir, quiero investigar mucho más acerca de esto y quiero ver si a lo mejor lo practico o me meto más de lleno al tema. Bueno, practicar no porque yo hago lo mío, tú haces lo Ok, tuyo, ok. pero hubo una ocasión en la que yo asistí con una persona que se considera medium, dice que vivimos en una realidad programada y ella comenzó a darme datos muy específicos de mi vida que nadie, absolutamente nadie hubiera podido saber. O sea, así a ese nivel me dio nombres de mis papás, me dio eventos en los que yo he estado involucrado y han pasado cosas. O sea, tan específico fue que
Me dijo, una vez tú fuiste a un lugar donde tú recibiste un regalo. Ese regalo para ti puede ser que no sea tan significativo, pero en tu subconsciente sí es significativo, porque lo estoy viendo, me dijo. Ella, al hacer esto, todo el tiempo tuvo los ojos cerrados, las luces estaban muy bajas, apagadas, y ella simplemente estaba con su mano en mi pecho, viendo y describiéndome todo lo que estaba viendo. Entonces ella me dijo, te dieron un regalo en este evento al que fuiste, es significativo para ti. Y yo dije, voy a muchos eventos, me dan bastantes regalos y muchas gracias a la gente. Pero este detalle, lo que te dieron está envuelto en una tela de color rojo. Y tú lo tienes ahí en tu estudio. A la madre dije, o sea, atinarle, pues sería demasiado exacto, ¿no? O sea, no creo que haya sido un como... De esos ganchos o... Sí, o sea, que haya sido... A ver, ¿qué le digo? A Ajá. ver, no creo, porque tú notas cuando una persona te está hablando con seguridad y lo está diciendo en serio, pues eso me dejó pensando mucho, ¿no? O sea, no quiere decir que yo me iba a hacer a su creencia, ¿no? Pero sí me dejó pensando mucho en lo que realmente está pasando aquí. O sea, realmente las personas comunes pueden ver eventos que pasaron en la vida de una persona desconocida. Al parecer sí. Ella me lo demostró con eso y con otras cosas personales también que me dijo. Y bueno, por eso yo ya no me subo ni una moto, nada de motos, porque me dijo un detalle ahí con las motos, me dijo, veo un evento catastrófico ahí con una moto, no, mejor no te subas a las motos. Sí. ¿Puedo preguntarte? Bueno, sí puedo, no sé si quieras Sí, contestarme. adelante. ¿Cuál era este regalo? Eran cuarzos. Eran cuarzos, ok. Eran cuarzos, pero yo creo que ella, pues de alguna manera no se quiso meter tanto en lo personal, pues, ¿no? O sea, de esa manera, o sea, ya con los nombres de mis papás, yo creo que me quedó demasiado claro que ella podía ver cosas más allá. Ok. Eh, Hablando de experiencias y lo que tú dices de saber identificar cuando te hablan con la verdad y este tipo de cosas genéricas que de repente hay gente que pues, mira, así como dijiste tú, vamos a ser sinceros, hay gente que yo creo que sí tiene dones y tiene habilidades y hay gente que lucra diciendo que las tiene, ¿sí? Demasiado. Y a mí me tocó alguna vez me llevaron con una persona que leía las cartas y me dice, no, pues es que tú eres un joven que tiene muchas ambiciones, joven, con muchas ambiciones, estás esperando tu oportunidad. Y yo, bueno, pues sí, o sea, el 90 y tantos Todos. %, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cosas muy ambiguas como para que tú vayas solo a engancharte. Y es, pues, se lucra con eso. Pero sí hay personas así como la que tú comentas, que sí te de repente, y a mí me ha tocado tener así como que ciertos destellos de gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy así. Te quedas tú, sin que sea una sesión, sin que sea nada, o sea, una Claro. plática normal, un intercambio. Y, por ejemplo, Yo le creería más a esas personas que a las que te están ajá, consultando. ajá, sí, porque al final de cuentas, pues las otras te están cobrando y quien te lo dice, pues no, ¿no? Es más Entonces, allá del dinero, ¿no? ajá, es más allá del dinero. Y luego hay gente que tiene dones o dice que tiene dones y, pues es como para ayudarlo. Pero cada quien. Sí, no, como te digo, aquí no juzgamos a nadie, ni allá en mi canal, ni nada de eso. O sea, cada quien es creador de su realidad. Ajá. Si tú empiezas a decir que ves gente muerta y empiezas a decirle a toda la gente y no es cierto, pero tú les dices y les dices y les dices, un día los vas a ver. Ok. Un día los vas a ver por tanto repetirlo. O sea, acuérdate que decir una mentira 1000 veces se hace verdad. Esa realidad. Entonces, yo les recomendaría que no lo hagan. Y si lo hacen por eso, por lucrar nada más, pues que se atengan a las consecuencias que pueden venir después.
más allá de lo legal, ¿no? Porque esto es real. Sí, fíjate, no hace mucho un ex compañero de la secundaria estuvo aquí y está trabajando como haciendo cosas de sanación así y este tipo de pues terapias. Habla de hipnoterapia y justamente comentaba que de repente pues tenía visitas en su casa y este tipo de cosas, ¿no? De gente que pues o de entidades que él no invitaba, ¿no? Y pues son cosas que se debe de tener mucho cuidado y mucho respeto, creo yo. Saber dónde andas y con qué andas y qué andas haciendo. Claro. Entonces hay que cuidarse nada más y no lucrar, bueno, si quieren lucrar está bien, pero aténganse a las consecuencias, como dices tú. Todo existe y está entre nosotros. Hay que ser conscientes de eso nada más. Volvemos a lo que es la conciencia. Las personas que no son conscientes de que esto es real son las que se ponen a lucrar sin medir las consecuencias, como dices. Así es. Oye, entre todos, entre toda la gama de invitados, ¿cuál ha sido la creencia, el tema o es que no sé cómo, eso es que es demasiado, es muy diverso, el tema o la creencia que más te haya desconcertado? Que digas tú, a la torre, esto sí no lo veía venir. Así como que, Uh, Mira, esto no salió en video porque fue muy fuerte, pero bueno, si te cuento, también vas a tener que cortarlo, yo creo. ok, Pero hay personas que, aunque tú creas que esto ya no se hace, o que ya pasó de moda, o que no es real, simplemente que lo vemos en las películas, la realidad supera la ficción. Hasta ahí te lo voy a dejar. La realidad supera la ficción. Hay personas que he conocido que trabajan con otras personas, ok, pero, pero ya sin vida. O ok, sea, y eso existe aquí. Aquí, y muchos te van a asegurar, muchos de los brujos te van a asegurar que ya no se usa eso, pero sí, o sea, ok. pero no meterme en problemas. No, 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 No dijimos nombres. hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar Eh, ese tema y vamos a darle vuelta a la página. Eso es Este, lo más impactante, ¿no? Que ok, puedes encontrar que, híjole, no, es muy complejo. ok, ok. No queremos meterte en camisa 11 varas, ni que tampoco, Lo pensé mucho. No, no, no. Oye, ¿y tienes una biblioteca entonces de archivos como escondidos, como guardados? O sea, no escondidos, sino que no salieron o se bajaron por diferentes situaciones. Eh, la mayoría, bueno, estos archivos se guardan porque, como lo acabas de mencionar, son demasiado fuertes o porque no cumplieron las expectativas o porque nos dimos cuenta de que a lo mejor no eran tan fidedignos. ¿Por qué tienes porque a final de cuentas, mira, si tú le preguntas a cualquier creador de contenido, te va a decir, todo es contenido, ¿ok? Sí, Sí. ok, Ajá. te estoy diciendo de manera desde el punto de vista comercial, por decirlo así. Ajá. Pero pues existe una ética o existe algo que te Claro. respalda, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este archivo? ¿Por qué hay estos archivos que no han Los salido? prohibidos. Los prohibidos, los prohibidos. Por lo mismo, o sea, para empezar, mi seguridad. Ok, Hay cosas que están grabadas, pero que no eran parte del video. O sea, tú detrás de cámaras conoces muchísimo más. Lo que está en el video yo creo que es un 30% del resto de la historia que tú conoces detrás de cámaras. ok, ok, Es por eso también que hay veces que no están autorizados ok, para poder salir. Hay otras que sí, a veces no cumplen las expectativas. Hay que ser muy selectivo también para este tipo de trabajos, ¿no? Porque, como te comentaba hace rato, pues tienes que ser muy específico para saber qué es lo que vas a compartirle a las personas. Tienes que conocer tu público de alguna manera también. Entonces, hay historias muy fuertes que se han grabado, pero yo considero que esas son para mí. Más que exclusividad ni nada, yo no busco darle exclusividad a nadie, ¿no? O sea, es como que el público es el público y ellos se merecen
todo lo que yo les puedo ofrecer, pero si yo considero que es algo muy fuerte, pues ahí no. Ahí sí yo creo que sería faltarles un poco el respeto, mostrándoles algo desagradable, pues. Oye, y hablando de temas fuertes, ¿te ha tocado que YouTube te censure? Fíjate, gracias a Dios hasta la fecha no hemos tenido ningún problema, porque también he sido muy cuidadoso desde el principio en este aspecto. Palabras, censura, todo, o sea, siempre lo hemos tenido muy en cuenta que pues no se puede hablar de cualquier tema. Ujú. Y tienes que irte adaptando también a las políticas, porque hay veces que cambian y tal vez un video viejo que estaba todo bien, ahora pues ya es infractor. Y pues ahí tienes que devolverte a ver cuál es el detalle, corregirlo si se puede, y si no, pues ni modo, pues darle para abajo. Pero yo creo que no sé, la vida nos ha llevado para, yo digo, S sí es mi misión esta, o sí es mi trabajo, porque no hemos tenido ningún detalle de esos. Qué bueno, Entonces, qué bueno, sí, porque tocan temas, pues a veces muy, muy fuertes o que de repente, sí, sobre todo las plataformas, de repente así, ay, no puedes decir esta palabra sí, con o las esto. actualizaciones, te vas metiendo en problemas sin que quieras, pues, hacerlo, ¿no? Ujú. ¿A ti sí te han censurado? Sí, sí, mucho. Pues por los temas que manejamos y luego yo no censuro las palabras. Ese es el detalle. Pues, Sí, mira, aquí digo, aprovechando la pregunta, dale. me han censurado, pero he podido corregirlo. He podido corregirlo de alguna u otra manera, que ningún video ahorita esté o lo haya tenido que bajar o esté desmonetizado o algo así desde que empecé a monetizar, pero sí de repente, oye, no, o me lo ponen amarillo, me lo ponen, ¿no? Y ya pues es un rollo porque es trabajo, es bueno, todo lo que ya sabes que tú lo sabes mejor que yo. Pero pues sí me ha tocado. Lo hemos podido corregir, pero me ha tocado. De hecho, justo me pasó el ejemplo que acabas de dar. Un video que tenía meses arriba, de repente pum, cambian las políticas y ya no. Y pues a hacer lo que se puede hacer para corregirlo y que esté otra vez funcionando. Sí, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque, o sea, está bien adaptarse a las políticas y todo eso, pero si tú lo haces pensando en tu público también, es como que, bueno, ellos no se merecen que yo les hable así, pues. Ok. O que yo les muestre esto. Hay veces que, pues sí, el morbo vende, pues, Ujú, pero, pues, ¿cómo quieres que te conozcan, pues? ¿Por ujú, el morbo o por traer un buen material, un buen contenido? ujú. Fíjate, hace poco conocí a alguien, no vamos a decir nombres tampoco, pero que su cara era la censurable. O sea, una persona ¿En era la serio? que sí, sí. Y yo, ¿qué es posible esto? Y sí, era porque esta persona en su canal manejó en algún momento temas, pues, que no le agradaron a la plataforma. Ok. Y ahora, cada vez que detectaba a esta persona en un video de otro canal, de otra persona, de otro creador, también no lo censuraban, pero le bajaba demasiado el alcance. Sí, no, pues es que antes eran nada más títulos, a lo mejor, y palabras y así, y ahorita pues ya con toda la tecnología que hay, pues ya el reconocimiento facial y Sí, todo, ¿no? Pues hasta con máscara, nomás con la ándale. voz y todo, ¿no? Entonces va a estar. ¿Y cuál ha sido? Pues, yo creo tener esta respuesta, pero ¿cuál ha sido el invitado con el que más empatía he sentido? Que ahí, pues, yo digo, creo tener esta respuesta porque hay una persona aquí pues que aparece mucho en tu podcast que incluso creo que tú has estado algunas ocasiones con ella, pero no sé si esa persona Ah, sea así. okey. Pero has formado amistades, vaya, a eso me refiero. Has formado amistades a raíz de este proyecto. Sí, claro, he tenido buenos amigos a partir de, pues, del proyecto. De hecho, mucha gente se ha acercado y hemos hecho una bonita amistad. Muchas personas, obviamente, muchas personas también se acercaron y creí pues, eran mis amigos, pero, pues, a final de cuentas, ellos yo lo notaba desde el principio, ¿sabes? O sea, cuando se acercaban las personas, yo tengo un discernimiento, perdón, en el que yo no tomaba en cuenta antes. Sin sonar
eh, ¿cómo pudiera decirte la palabra para que no te censuren este video? No, no, Sin, no. sin sonar discriminatorio, pues. Ok. Yo veía personas que se acercaban a mí y por más que me dijeran que trabajaban con la luz y todo esto y yo ayudo a las personas, yo podía ver en su rostro una oscuridad. Y más allá del tono de piel, ¿no? Yo veía como una sombra, pues, en su ser. Y yo no lo tomaba en cuenta. Entonces, personas así se volvieron mis amigos y pues me di cuenta que empezaban a afectar cosas en mi vida aparte, ¿no? O sea, que no tenían nada que ver con su amistad, pero yo decía, desde que formé una amistad con esta persona, he estado sintiendo que acá no doy el mismo rendimiento o que me está fallando esto o cosas así. Entonces, desde hace un tiempo yo ya, es una política mía también y de la empresa, ya no formar amistad con los invitados, ¿no? Ok. Porque de alguna manera, quieras o no, pues ellos manejan energía, pues. Ok. Y tal vez muchos sí vienen con buenas intenciones y sin nada malo, pues, pero yo no me voy a exponer ya a este tipo de cosas. Yo los quiero mucho a todos y han sido grandiosos conmigo, pues todos mis invitados y les doy las gracias, la verdad, porque por todo lo que me han compartido de sabiduría. Pero ya para formar una amistad ya yo creo que ya no lo haría, pues. Y al principio sí, hablabas de una persona que tú dices que yo creo que fue un clic inmediato en el que pues ella colaboró conmigo y ya empezamos a producir ahí su programa y todo, que le mando un saludo. A ella sí la quiero mucho y ella sí es, yo creo que de las personas, de las únicas personas que han sido invitados y que pues son mis amigos así reales, pues. Ok, no, si quieres decir el nombre, yo no lo digo porque dije, a lo mejor lo digo y es otra persona. Lo estamos hablando de Ilse. Sí, 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 sí. un saludo. Un saludo también a Círculo Mágico, que es un trancazo también. Vayan y suscríbanse también a Vayan y ese. suscríbanse. La verdad es que muy bueno contenido el tuyo, muy buen contenido de ella. Y pues nada, Saludazo a la un, chamacona ahí. un saludo a Ilse. Ya le hemos invitado, pero no nos lee, pues tiene mucha chamba ahí. Tiene mucho Tiene trabajo, mucho pues. trabajo, pero él se dará cuando se tenga que dar. Sí. De ¿qué te iba a decir? Y pues qué buena onda qué padre que tengas ya una política y qué buena onda que hayas también generado amistades. Y ahora el otro lado. ¿Ha habido gente que después de estar contigo a lo mejor haya querido manipular alguna energía o que hayas sentido tú para que no te vaya bien? Más que para que no me vaya bien, fíjate, las personas no son tontas. Cuando alguien se acerca a ti por un beneficio, no va a ser, o sea, él no va a gastar su energía en que a ti te vaya mal. Simplemente lo que puede pasar, y le pasó a un buen amigo mío que es mi manager, un saludo también al Jaciel, a él una vez en una grabación de otro proyecto en el que estuvo, trajeron a una persona, así de última hora, no la conocían a esta persona, era una bruja. Grabaron y todo. Cuando llegó a la oficina, echó un perfume así, pero muy oloroso. En toda la oficina se penetró el perfume. Ah, pues qué raro, pero pues todo bien, o sea, es su manera. Ok, grabaron y todo. Al momento de irse, pues él fue a despedirla abajo para ya que llegó su transporte. Y cuando se despidió, le dio un abrazo. Y cuando le dio el abrazo, le dio 3 toques así, sutil, con un dedo. Y este güey se quedó, ah, caray, ¿qué pasó? Y ella, no, nada, todo bien, adiós. Y se fue. No pasaron ni 5 minutos cuando él se empezó a sentir muy mal. Muy mal se empezó a sentir. Estaban en un edificio de varios pisos. Él se fue caminando como zombie hasta el piso en el que estaban. Y al momento de llegar a la habitación, entró y simplemente les dijo a los que estaban ahí, oren por mí. Y se cayó de rodillas y se desmayó. Después, consultando con otra persona que se dedica a esto también, le dijo,
no, pues, oye, fíjate que me pasó hace tiempo esto, se me hizo muy extraño porque esta persona, pues, o sea, hizo esta cosa que me tocó la espalda, pues, ¿no? Y esta persona que es un brujo muy popular, yo creo que es el más popular de México ahorita, con el que consultó y le dijo, ¿había fragancia? Sí, cuando llegó empezó a echar su perfume. Ok, ya sé qué es. Ella le quitó su energía de ese momento, es al que vio más vulnerable, le quitó su energía, la encapsuló y con esa energía dice que hacen trabajos para otras personas. Órale. Los brujos no van a utilizar su propia energía Ok. y es como le quitan a las personas para hacer. Órale. Órale. Qué interesante. Esa fue una experiencia pues muy, muy interesante. O sea, el brujo le dijo, no te preocupes, o sea, la energía vuelve a regenerarse, pero pues qué gacha esta persona que hizo esto sin consultarte o sin decir nada, pues, o sea, sí fue una gachada, dijo. Sí, pues llegar a robar. Y fíjate, y hay una experiencia que me pasó a mí personalmente. Esta persona no fue una invitada, pero ahorita te voy a decir por qué. Yo cuando cito a las personas o cuando invito a las personas, bueno, antes lo hacía, ahora ya no lo he hecho tanto, debería hacerlo, pero cito a las personas en un café para platicar acerca de cómo va a estar el show, ¿no? Y irme haciendo también la idea de la guía, las preguntas y todo eso, ¿no? Entonces, llego con esta persona y me empieza a platicar de su vida, me empieza a decir, no, pues yo con trabajos he puesto a personas aquí, allá, he hecho esto, he conseguido tales cosas, todo legal acá, o sea, todo, nada fuera de lo común, pues nada fuera de lo legal, pues, o sea. En un momento, yo estaba escuchando y dije, está interesante este pedo. En un momento, esta persona me dijo, ¿quieres saber que lo que te estoy diciendo es real? ¿Quieres comprobarlo? Y yo, pues como cualquiera de acá emocionado. Sí, güey. Date, a ver. Ajá. Y me dijo, yo tenía otro anillo en aquel entonces. Me dijo, préstame tu anillo. Ah, bueno, yo lo vi inofensivo, pues. Me lo quité, me lo puso en la mano y dijo, pésalo. Ok, tiene su peso. Toma. Cuando le quite la mala energía que tiene, lo vuelves a pesar. Y empezó a hacer sus cosas acá, a decir palabras, oraciones que yo no logré entender porque fueron en voz baja. Lo hizo y me lo devolvió. Pésalo. Yo ya estaba mentalizado para que pesara menos. Pesó menos. Ah, no, pues qué machín, sí le sabe. Dije, le quitó. Y ella me dijo, le quité una energía mala que tenía. Ah, pues muchas gracias. Y me lo puse. Pues ya te había chipeado, pues, con el Sí. comentario. Sí, pero eso es lo de menos. A los días, todo me empezó a salir mal. Todo me empezó a salir mal, güey. O sea, no se daban las cosas, me cancelaban grabaciones, en la casa hubo problemas, etcétera. Pues muchas cosas que pasaron, güey. Y yo dije, no, esto no puede ser normal, todo se junta en un mismo rato, no puede ser. Y lo consulté con alguien también. Pero yo no sabía que era eso, pues yo lo consulté con alguien diciéndole, oye, ¿qué pasa? O sea, me están haciendo algo, tienen un vudú o algo ahí, no sé. Y ya me dijo, no siento que alguien te esté haciendo algo. Es algo que tienes tú, me dijo. Y ya me empezó a sacar la sopa y, ¿qué hiciste tal día? ¿O qué hiciste la semana pasada? A ver, cuéntame, o sea, con detalle. No, pues ya en un momento me acordé de esta cita. Ah, y que al final, o sea, bueno, ahorita te digo ese detalle, pero le dije lo que había pasado, no, pues que esta mujer y la chingada. Ah, pues ahí valiste madre. No, pues fue algo de lo mismo, pues como que parte de la energía, o de la suerte o lo que tú quieras. Pues drenó. Ajá. Y eso fue. ¿Sabes qué? Ese anillo ya no te lo pongas. Si te lo piensas volver a poner, tienes que limpiarlo, tienes que
hacer tu propio ritual y la neta, pues, puedes hacerlo, pero no te recomiendo que no lo uses, pues ya. Total, ya no lo usé y esta persona, te digo que no fue invitada porque al final de esa cita, ella me dijo: "No me interesa estar en tu programa", y se fue. Órale. O sea que nada más iba a drenarte la energía, la buena suerte o algo. No sé, pero esto fue muy curioso. O sea, tal vez si ella no hizo nada malo, pues tampoco. Y fue una casualidad muy enorme que a los días todo empezó a salir mal, pues. Sí, también puede ser. No me gustaría tampoco al 100% asegurar que fue eso, pues. Pero fue muy coincidente todo lo que pasó después de que ella hizo esto. Una casualidad. Sí, ¿no? Tantas historias que tienes, Iván. Oye, Iván, te quiero hacer una pregunta más antes de cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo. Híjole. Es bien rápido, bien rápido. Y yo casi le he hablado. Pero estoy muy entretenido, muy interesante lo que estás platicando. Una Gracias. pregunta, ¿por qué contacto siniestro? ¿Por qué el nombre de siniestro? Bueno, sí, ¿por qué el nombre del proyecto? ¿Por qué el nombre? Pues porque iba ad hoc a las experiencias, al concepto principal que yo tenía en mente, ¿no? Que ahora ya se fue transformando por completo. Pero yo creo que es un nombre que no había visto en otro lugar. Yo creo que le dio una identidad al programa y a mí mismo. Ujú. Porque pues la gente me bautiza como el tío siniestro, el señor siniestro y lo que tú quieras. Yo nunca me he dicho llamar así, pero las personas lo hacen, pues. Eh, Entonces es una identidad también. Sí, ya está la identidad bien construida, bien, es toda la marca, todo tu estilo de vida. Así como lo decías, preguntas por Iván García y casi nadie, pero preguntas por Iván Siniestro y entonces, sí, rápido, rápido, porque ya es tu forma de ser como dices, tu modus vivendi, sí. Estilo de vida. Así es. ¿Algo que quieras agregar, Iván? ¿Algo que quieras decirle a la gente? Además de que vayan los que no vayan, los que no sepan qué es Contacto Siniestro, el canal de Iván, vayan y suscribirse, van a estar las redes aquí. Pero más que eso, un mensaje que le quieras dar a la gente, a lo mejor gente que esté interesada en el tema, no sé, lo que tú quieras. Pues simplemente que no se enganchen con cosas que pasan en la vida. Yo ya he pasado por varias situaciones, como conté en esta última historia que me pasó, pero no por eso me quedé, me hundí en eso. O sea, que si están viviendo algún tipo de temporada mala, por así decir, pues no, que lo primero que piensen no sea que es una brujería, pues. Porque muchas veces es lo primero que piensan las personas. No, ya me embrujaron. O no, ya me está haciendo algo. Y saben qué persona todavía dicen, es que esta persona me está haciendo algo. No, no se lo tomen de esa manera, personal. Muchas veces son cosas que pasan. Y yo, este tipo de cosas, a lo mejor antes podía haber sido como que sí los tomaba como, y me está haciendo algo alguien. Pero ahora simplemente son cosas que pasan y yo digo, es una lección más. Y si me va bien o me va mal, yo agradezco. Agradezcan. Por toda esa experiencia. Yo- Y faltaron muchas historias por contar No, que te quería contar. seguramente si tú estás dispuesto, te voy a volver a invitar. Hacemos ahorita que agendamos otro episodio, porque la verdad es que muy buena plática, muy interesante, ¿sabes? De volada. Gracias. Y antes de cerrar, yo quiero agradecerte por el regalo que me hiciste. Va a estar aquí en el set. Ahorita lo pusimos improvisado, pero va a estar aquí en el set porque nos trajo una camiseta del señor Siniestro. Muchísimas gracias por el detalle. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y yo voy a cerrar diciéndole a la gente algo que mencionaste tú muchas veces, la cuestión de la conciencia, ¿ok? Chequen, sean conscientes y no se enganchen. Hasta luego. Saludos, bandera. Culo que no se suscriba.